Quien les saluda, Clímaco Moreno, donde les estaré hablando sobre la presión arterial. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre entre las paredes de las arterias, mientras que el corazón bombea sangre hacia las arterias. Esta viene siendo cuando ocurre la presión máxima, que esta se llama la presión sistólica, y en cuanto el corazón se encuentra en reposo, es decir, que la presión sanguínea disminuye, se llama presión diastólica. La presión arterial viene regulada por dos factores, como es el gasto cardíaco y la resistencia periférica, que a su vez depende de la frecuencia cardíaca y de la contractilidad del volumen sanguíneo. La presión arterial sistólica es la presión arterial que se alcanza durante la eyección o expulsión que ejerce el corazón de sangre hacia las arterias. La presión normal sistólica viene siendo 120 miligramos de mercurio. En la presión arterial diastólica es la presión mínima que se alcanza durante el reposo del corazón, es decir, que no hay una eyección o expulsión de sangre. Lo normal varía entre 80 y 90 miligramos de mercurio. En la presión arterial media, la precisión del promedio del ciclo cardíaco completo, es decir, la precisión arterial media es la medida aritmética de las precisiones sistólica y diastólica. El volumen de eyección de la sangre que expulsa el ventrículo izquierdo del corazón durante la sístole del ciclo del latido cardíaco. Si el volumen de eyección aumenta, la presión arterial se verá afectada por aumento de los valores. La distensibilidad de las arterias, capacidad de aumentar el diámetro de todo, sobre todo en la aorta y de las grandes arterias cuando reciben un volumen sistólico o de eyección. Una disminución de la distensibilidad arterial se verá reflejada en un aumento de la precisión arterial y viceversa. Estos oscilan estas precisiones entre 40 a 65 miligramos de mercurio. La presión arterial de pulso o diferencial determina la amplitud del pulso, lo que hace medir con precisión la arteria entre el valor máximo de la sístole y el valor mínimo de la diástole. Estos valores por sí mismos facilitan información importante, pero también el valor diferencial entre ambos puede indicar que el paciente podría tener riesgo cardíaco inmediato. Una presión diferencial baja, menos de 40, puede indicar un mal funcionamiento del corazón. Una presión diferencial más alta, más de 60, puede indicar fugas en las válvulas del corazón o insuficiencia valvular. A menudo, debido a las pérdidas de la elasticidad aórtica relacionadas con la edad. ¿Qué ejerce la presión arterial? En la digestión, los vasos sanguíneos fuera del tracto digestivo se reducen, haciendo que el corazón lata más rápido y con más fuerza. Esto ayuda a conservar una presión arterial más adecuada. En el sueño, ayuda a la sangre a regular las hormonas del estrés y así como mantener saludable el sistema nervioso. En el ejercicio, la presión sanguínea sistólica va en aumento durante el ejercicio, mientras que la diastólica permanece relativamente igual o aumenta ligeramente. Esto es debido a un gasto cardíaco y a un elevado consumo de oxígeno. Y en la postura, las posiciones del cuerpo influyen en la respuesta durante el ejercicio, un ejercicio isométrico y el grado de la relatividad cardiovascular. En las emociones son múltiples los factores de los cuales se refieren variables psicológicas, específicamente emocionales negativas o positivas. Dependiendo de la amplitud que tenga el paciente, puede ser una presión elevada o baja. Factores que determinan la presión arterial. La medición precisa de la presión arterial, así como las morfologías de ondas de pulso. De este modo, la ocultación de los ruidos de Korotov permite diferenciar estas 5 fases. Como ocurre en la primera fase, la aparición de los ruidos cuya intensidad va en aumento. La fase 2, los ruidos se hacen soplantes y pueden disminuir de intensidad o desaparecer. La fase 3, los ruidos son más claros y de máxima intensidad.
La fase 4, los ruidos disminuyen bruscamente de intensidad y se hacen más graves o soplantes. Y en la fase 5, el nivel de precisión en el cual se escucha el último ruido y después del cual desaparece todo el sonido. La presión arterial sistólica se determina entre la primera fase de la tomada de la sístole y en la quinta se toma la diástole. Como se observa aquí en la imagen, podemos observar el inicio del sonido, que es la presión sistólica, y el sonido final, que viene siendo la presión diastólica. La descripción de los métodos clínicos consta de un sistema para ejercer precisión alrededor del brazo y una escala que permite conocer la presión a través de métodos asculatorios, método palpar y métodos oscilométricos. El método asculatorio es para determinar las precisiones sanguíneas sistólicas y diastólicas. Se coloca un estetoscopio sobre la arteria antebraquial y se coloca un brazal, que esta luego se infla en el estetoscopio y se percibe un ruido cada pulsación. De esta manera, estos ruidos son los llamados de corótrofo. El método palpar puede determinar inflando el brazal, dejando luego caer la presión del brazal para así lentamente determinar la presión que se palpa entre la palpación del pulso. Las precisiones obtenidas por este método de palpación son usualmente de 2 a 5 miligramos de mercurio, más bajas registradas por a menudo del método asculatorio. El método oscilométrico es la presión arterial que puede estimarse registrando el pulso radial o la pulsación en la parte baja del brazo con un oscilómetro, mientras que se infla o desinfla un manguito en la parte del brazo. Un oscilómetro es un aparato que se registra en las pulsaciones de las pulsaciones sistólicas y diastólicas. Gracias.